Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hola a todos y bienvenidos una vez más al curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Una iniciativa de la muy ilustre municipalidad a través de su Dirección de Acción Social y Educación y el proyecto Aprendamos. El de hoy es el capítulo 19. Ya casi estamos finalizando el curso y muchos alumnos nos han estado escribiendo, no solo para felicitarnos por estos contenidos tan útiles, sino también para acercarnos preguntas e inquietudes sobre los temas que hemos abordado. Por eso, al igual que el programa pasado, seguiremos contestando más preguntas representativas que han sido seleccionadas en el centro tutorial. Y recuerda una cosa, al final del libro del curso encontrarás un test para medir conocimientos que has adquirido. Una vez que lo hayas completado, debes enviarlo a nuestra sede y si apruebas, recibirás un certificado que acredita tus aprendizajes. Sigamos aprendiendo. Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Hoy seguiremos aprendiendo sobre temas de respuesta junto a expertos en la materia. Representantes de la Cruz Roja, comités barriales y cuerpo de bomberos nos acompañarán para compartir con nosotros sus conocimientos adquiridos en el campo. Capítulo 19. ¿Cómo nos recuperamos de los efectos de un sismo? Hoy en nuestro espacio teletutorial con expertos tenemos a Carlos Burneo Aguirre. Él es el secretario general de la Cruz Roja Ecuatoriana para la Junta Provincial del Guayas. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, muy bien. Tenemos preguntas interesantes para usted que sobre todo van a ser muy útiles también para el público que sigue el programa. Y la primera está en relación con las preguntas que nos hemos hecho a lo largo del curso. ¿Cómo nos preparamos ante un sismo? ¿Cómo respondería la Cruz Roja ante esta pregunta? En los 108 años que venimos brindando servicios aquí en el país, una de las preocupaciones de Cruz Roja siempre ha sido ir a la base del problema. La base es que la comunidad esté preparada para cualquier tipo de problema. Nosotros como Cruz Roja tenemos dos programas estrella, por llamarlo de alguna manera. El uno es el plan familiar y el otro es la mochila de emergencia. En el plan familiar, la familia aprende qué debe hacer en qué momento. Voy a ponerle un ejemplo. Se da un sismo y los chicos están en el colegio, el papá está trabajando, la mamá está en las compras. ¿Dónde deben reunirse? ¿A qué hora? ¿Cómo? Se quedan sin celulares, sin comunicación. Es decir, la familia tiene que estar totalmente preparada. Y quien esté en casa debe tener su mochila con todos los implementos que se requieren para atender por lo menos un día de la familia. Muy bien, y lo mismo también en el tema de colegios, de niños en colegios. Por supuesto, cada colegio tiene que levantar, es otro producto que tenemos nosotros, un plan de contingencia. Hemos apoyado a varias instituciones educativas de aquí de la ciudad, en todo el país realmente, pero como Guayas, acá en Guayaquil, por ejemplo, y en algunos cantones, a través de nuestras juntas cantonales, se preparan estos planes estratégicos con las autoridades de los colegios que terminan siempre en un simulacro. Claro, y hablando de simulacro, ¿cómo fue su participación en el simulacro 2017 cuando no solamente tuvieron que de alguna manera demostrar cuál era la planificación, hacer un poco el ejemplo de lo que harían, sino que les tocó actuar realmente en algunas circunstancias, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Cruz Roja viene trabajando en los simulacros aquí en la ciudad de Guayaquil por 9 años. Desde el inicio. La última temporada, los últimos 2 años, somos ya parte del equipo técnico que trabaja en el simulacro. Nuestra presidenta, doña Teresa Farade Aurea, es interesante, es la única mujer que es parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Entonces, nosotros estamos en la mesa técnica. El técnico de GRED, de gestión de riesgo en desastres, está permanentemente ahí. En este caso específico, se nos informó cuáles eran los escenarios donde debíamos trabajar. La gente del equipo nuestro se movilizó a todos los escenarios, se puso de acuerdo con las personas que debían actuar en el simulacro y procedimos. Obviamente nadie se imaginó que el simulacro iba a llegar a esos niveles y pues hubieron más de 50 atenciones en vivo ya. Esto nos demostró que los simulacros primero funcionan, segundo han provocado que nuestro equipo técnico esté siempre listo
para actuar en cualquier momento, y lo demostramos ese día. Por supuesto, vamos a incluir también preguntas de nuestros alumnos, preguntas que llegan al centro tutorial. Rosa tiene una pregunta, vive al sur de la ciudad y dice que a mí que no se ha perdido ni un solo capítulo del curso de Aprendamos, muchas gracias Rosa, y dice, si tengo un inconveniente en una situación, por ejemplo, de un sismo, ¿cómo saber en qué momento si debe llamar a la Cruz Roja o debe llamar a los bomberos, por ejemplo? ¿Cómo podríamos diferenciar a las instituciones? Es un sistema interesante. En Ecuador funciona el 911. Lo que hay que hacer es simplemente llamar al 911 y el 911 dirigirá a dónde debe ir el llamado de emergencia. Si es que hay un escape de gas, se me ocurre, comunicarán a bomberos. Si es que hay heridos, comunicarán a Cruz Roja. Si es que hay, en todo caso, en el 911. Es una sola llamada. Es uno de los temas interesantes. Antes teníamos, me acuerdo, Cruz Roja era el 131, 101 era, creo que eran bomberos, policía. Ahora es todo 911. Perfecto, y por allí se canaliza a la institución que debe responder. Así es. Otra pregunta, Carla Barrios de Mucholote 2, dice, muy interesante el trabajo que hace el municipio junto a los comités barriales. En un programa decían que también la Cruz Roja da talleres de capacitación a estos comités. ¿Es así? ¿Qué es lo principal que se debe aprender, por ejemplo, si quiero ser parte de una brigada de primeros auxilios? Es un tema muy interesante. Venimos ya un par de años trabajando con la Municipalidad de Guayaquil. Hemos trabajado con los 11 CAMIs, los Centros de Atención Municipal Integrados, dando capacitación en primeros auxilios y en gestión de riesgo básico. Hemos estado prácticamente en todos los sectores más vulnerables de la ciudad. No sé, se me ocurre desde Bastión Popular, pasando por 1 de octubre, estuvimos en algunos sectores que se me escapan. Obviamente no soy de aquí de la ciudad de Guayaquil, tengo problemas con eso, pero más que nada primeros auxilios y gestión de riesgos, es lo que más hemos preparado. Se está preparando un nuevo evento de capacitación y la capacitación queremos que vaya más allá. El municipio es nuestro principal socio estratégico, pero tenemos otros grupos que nos están apoyando, por ejemplo, en cantones, fuera de la ciudad de Guayaquil. Pero aquí nos hemos dedicado básicamente a primeros auxilios y gestión de riesgo básico. Excelente, así que si alguien tiene un interés, vincularse con estas instituciones, primero los comités barriales, también con el municipio, también el área de gestión de riesgos del municipio. Carlos, para ir terminando la entrevista, una consulta que va relacionada a las preocupaciones de nuestros televidentes. ¿Qué les podemos recomendar puntualmente, además de lo que hablábamos de la mochila donde debe estar el agua o las cosas de mayor utilidad? ¿Qué recomendarles, por ejemplo, en caso de que alguien tenga enfermos en casa? ¿Qué pasa si hay un sismo con un enfermo en casa? Es muy interesante. En la mochila básica tienen que incluirse los medicamentos de una persona enferma. Y no me refiero a alguien con una enfermedad catastrófica, me refiero a una persona que tenga una diabetes controlada. Alguien que debe tomar regularmente un medicamento. Así es, un hipertenso tiene que tener la medicación en esa mochila. Porque hay que estar claros de que puede ser que un día o una semana no tengamos acceso a farmacias. Entonces, eso primero. Segundo, si es que hay una persona que está con algún grado alto de discapacidad, tenemos que saber cómo movilizarla y a dónde movilizar. Es decir, tener a la mano una silla de ruedas, tener una camilla, saber cómo fabricar una camilla en ese momento. Todo este tipo de cosas son las que se aprenden. Usted mencionaba hace un momento, María Isabel, las brigadas comunitarias. Es un tema con el que ha venido trabajando la Cruz Roja hace mucho tiempo y que estamos destapándolo nuevamente. En zonas marginales de la ciudad de Guayaquil hay la necesidad de que la gente esté unificada. La misión y la visión de Cruz Roja Ecuatoriana, en esta nueva visión, digámoslo así, parte justamente de que debemos estar al interior de la comunidad para desarrollar comunidades que no sean tan vulnerables o que sepan defenderse de esas vulnerabilidades que les presenta la vida. Importantísimo, Carlos lo remarca y lo venimos viendo a lo largo de todo el programa, ¿no? Pensemos en lo que podría suceder, preparémonos, ensayemos, hablemos en casa, ¿verdad? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer todos en conjunto? Que no nos agarre desprevenidos y que no tengamos que improvisar, porque esa improvisación es la que puede traer más riesgos también. María Isabel, por ejemplo, en el plan familiar se define la función de cada uno. Ok, el chico, el menor se dedica, coge las mascotas y el alimento de las mascotas. El mayor se va a encargar de la abuelita que está en la habitación de atrás enferma.
El papá va a tener que ubicar las cosas más pesadas, la mamá tiene que asegurarse de que haya agua, que haya comida. Cada uno pone su función, se lo conversa al interior de la familia y se diagrama. Inclusive tenemos un diagrama muy interesante desarrollado en cartulina donde están todos los pasos que se deben seguir. Hay que estar preparados. Nosotros no sabemos cuándo nos puede volver a suceder. Vivimos en una zona altamente sísmica. Así es, eso es lo que decimos aquí en el programa y ya saben, más preparados, menos riesgo. Gracias a Carlos Burnejo. Gracias, Carlos. Marisabel, muchas gracias. Estamos viendo el último tramo del curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Recuerda que, si eres alumno, debes completar el test para medir tus conocimientos ubicado al final del libro. Si apruebas este pequeño examen autoadministrado, obtendrás tu certificado de haber realizado este curso, avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Anímate, ya falta muy poco. Está con nosotros Cecibel Vivero, ella es presidenta del Comité de Gestión de Riesgos de Valerio Estacio y ustedes ya la conocen porque hemos estado registrando algunas experiencias de lo que realiza este comité en este sector tan importante. Cecibel, hemos seleccionado para usted algunas de las preguntas que llegan al centro tutorial. Nos dice Guillermo Jaramillo, he visto que luego de un sismo hacen recorridos viendo las casas afectadas. Si mi casa resulta con fisuras o daños por un temblor, ¿a quién debo contactar en mi barrio para que realice una inspección? Bueno, en el caso de nosotros, acudimos a la Dirección de Gestión de Riesgo. Del municipio. Del municipio. Ok. La Dirección de Gestión de Riesgo deriva a un personal el cual acude a hacer la inspección y a verificar los daños que se han dado. Pero nosotros como organismo de primera respuesta, que son los comités de los sectores, porque hay varios en diferentes sectores, nosotros acudimos, hacemos un preinforme de lo que se ha dado y luego lo remitimos al ente regulador, que es la Dirección de Gestión de Riesgo. Y la gente se está entusiasmando, quieren empezar a formar comités en sus barrios y por eso preguntan, si un grupo se organiza en determinada comunidad, ¿ellos pueden formar su propio comité o deben seguir algún tipo de pasos? Bueno, si una comunidad quiere formar un comité, ellos lo que tienen que hacer es acercarse a la Dirección de Gestión de Riesgo y Cooperación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, que queda en el edificio Crillón, primer piso, y comunicarse con el director, que es el ingeniero Juan Ramírez Ponce. Nos dicen, ¿qué debo revisar en mi hogar o en mi comunidad, en mi barrio, para hacer que estemos más seguros? ¿Qué es lo primero en lo que tienen que fijarse? En que los postes de alumbrado público, muchas veces por efecto de la temporada invernal, se socava la tierra, entonces quedan a veces los postes en desnivel, entonces deben de siempre estar comunicando al ente regulador, que es la empresa eléctrica o municipio, para que vengan y arreglen digan, eso. esto puede estar en peligro. Eso está en peligro. O por ejemplo, si ven que en su casa tienen alguna columna que está ya débil, reforzarla. Siempre suceden las desgracias, no es muchas veces por lo natural, sino por la dejación del usuario, de que está viendo que su casa ya está deteriorada y en el caso de que hay casas de madera y no saben que tienen que cambiarle un puntal. Pero ellos lo pueden hacer revisando porque para eso está la prevención. O sea, hay que prevenir para evitar una desgracia. Por supuesto, tiene toda la razón Cecibel. Nos pregunta Leslie de la FAE. Nos dice, hola amigos de Aprendamos, estoy sorprendida con el trabajo de los comités barriales. La verdad es que yo también, todos nos hemos quedado muy bien impresionados con lo que ustedes hacen. Y dice, tengo un hijo que tiene 21 años, me gustaría que se sume al trabajo de un comité. ¿Cómo puedo hacer para convencerlo? ¿Cómo hacer para despertar la vocación por el voluntariado, por esta ayuda en la comunidad? ¿Cómo hacen ustedes para convencer o para tratar de reclutar más gente? Bueno, en el caso de nosotros, los chicos que en muchas ocasiones están parados en la esquina sin hacer nada, esa ha sido la táctica de que nosotros hemos hecho simulacro, ¿no? Entonces ellos se han entusiasmado y dicen, ¿qué es lo que van a hacer hoy, doña Cecilia? No, vamos a hacer prácticas de primeros auxilios, te va a servir, porque en tu casa le puede pasar a tu papá, a tu hermano, a tu abuelita, le puede suceder algo y tú ya sabes cómo actuar.
Entonces es bueno que tú aprendas. Ya, anóteme, que yo también quiero. Y yo ya le voy a decir a mi amigo. Entonces son jóvenes que se entusiasman y ya cuando ellos ven, o sea, hay muchos jóvenes que les gusta que se los tome en cuenta. Ya, y por ejemplo, han visto grabaciones, ellos se suman, van llegando de poco a poco y se van entusiasmando por la forma de colaborar con su comunidad. Claro, y no solamente en caso de la ocurrencia de un sismo, sino también, por ejemplo, en tema de lluvias o de lo que usted decía, un accidente o alguien que tiene algún problema en la comunidad. Es decir, pueden estar en servicio más tiempo, ¿no? Activo, porque uno no está expuesta de que usted esté en el centro y sucede un accidente de tránsito. Hay muchas personas que se asustan y en lugar de actuar, lo que entran en pánico y entorpecen la ayuda que puede llegar. O pueden, en lugar de ayudar, lo dañan más en lo que estábamos nosotros en las prácticas de primeros auxilios, en el sector que estamos, siempre nos han tocado vivencias. A veces estábamos llegando a reunirnos para la práctica y sucedía el accidente en la esquina. Que señora Cecibel, que don Perlaza, mi esposo es apellido Perlaza, que mire que hay un accidente en la esquina. Entonces salíamos con nuestro morral, nuestro canguro de primeros auxilios, dábamos el primer auxilio y si en ese momento no teníamos los implementos, pues íbamos improvisando y lo que es cierto es que estabilizábamos al paciente. Entonces la gente, a ver ese actuar de las personas que siempre han estado ahí dirigiendo, entonces ellos se van entusiasmando. Y pienso que el joven, si le gusta la ayuda a la comunidad, es bueno que se una. Claro que sí, me imagino que tiene que ser muy satisfactorio también. La felicito, Cecibel, no solamente por lo que hacen todos los días, sino por motivar con el ejemplo y por demostrar también ese entusiasmo y ese compromiso con la ayuda comunitaria. Muchísimas gracias, Cecibel. A ustedes. Estamos viendo el último tramo del curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Recuerda que, si eres alumno, debes completar el test para medir tus conocimientos ubicado al final del libro. Si apruebas este pequeño examen autoadministrado, obtendrás tu certificado de haber realizado este curso, avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. ¡Anímate! Ya falta muy poco. Bienvenidos a otra teletutoría. Estamos ahora con el teniente Cristian Bautista. Él forma parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y es miembro de la División de Rescate y del Grupo USAR, por sus siglas en español, Búsqueda y Rescate Urbano. Teniente, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre la mirada del bombero, ¿no? Tradicionalmente enfocada a catástrofes o a desastres como incendios, pero también, como la historia lo ha exigido, involucrados en temas de rescate en situaciones de sismos. ¿Cómo es la mirada del bombero? ¿Cómo es la preparación del bombero para esos dos eventos diferentes? El bombero, al igual que la sociedad, va evolucionando. En base a cómo va avanzando la sociedad, nosotros también hemos ido cambiando y nuestra labor no solamente empezamos como unos apagafuegos, y vamos en base a la historia, que apareció desde 1535 con la fundación de la ciudad. Pero en el transcurso de estos años fuimos avanzando y nos fuimos viendo necesidades de la ciudad y fuimos ampliando nuestro nivel de ayuda, nuestra malla de respuesta, tanto en rescates vehiculares, estructuras colapsadas, que es lo que está pasando hoy. Y como nuestro país es altamente sísmico, nos preparamos mucho más en este tipo de temas. Y no solamente en la respuesta que dan al hecho, sino también en prevención, ¿verdad? Totalmente. Nosotros sacamos una campaña de prevención hace más de 7 años que se llama Ser listos es estar listos. O sea, nosotros antes del evento que tuvimos lamentablemente el 16 de abril, ya teníamos una campaña de formación para esto. Cuénteme un poco de su experiencia dentro del grupo USAR. ¿En qué sismos ha estado presente ofreciendo su ayuda? En sismos como tales estuve en el de aquí, el 16 de abril, aquí en Ecuador, y estuve en el de México, que también participamos como país dentro de la movilización. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué diferencias notó entre los dos? Entre diferencias de uno con el otro no vieron muchas como tal. Lo que comprueba y confirma dentro de la capacitación es que si se cumplen los procedimientos, la ayuda llega a tiempo. Los procedimientos ya establecidos, tanto México como Ecuador pertenecemos a una red de organizaciones que es INSARAT, y nos manejamos en base a esos procedimientos internacionales, cómo manejar una emergencia. ¿Y hay parámetros comunes para todos? Trabajamos en 5 fases.
O sea, una vez que hay la emergencia, corren 5 fases, que son los ASR, siglas en inglés que se traducen como niveles de evaluación y respuestas. En la fase 1 netamente se ve el sector afectado. En la fase 2 se habla ya de operaciones de evaluación de estructura por estructura. En la fase 3 ya hablamos de operaciones en rescate. Fase 4, que es ASR 4, operaciones rescates completos, ASR 5, rescates y recuperaciones, y ya desmovilizaciones. O sea, todo lleva un proceso que mientras el proceso se cumpla a tiempo, mayores probabilidades de vidas y más vidas se van a salvar. En el caso del pueblo mexicano, que tiene antecedentes tremendos, ¿no? Con respecto a sismos, ¿usted piensa que el pueblo, la sociedad civil está más capacitada o están más preparados para colaborar o para actuar de manera con mayor predisposición en estos casos? Decir más preparados o menos preparados creo que no sería la palabra. Lo que sí tenemos en común es que los dos pueblos tienen un corazón bastante grande y tratan de colaborar. Tanto en Ecuador como en México, mientras los rescatistas llegábamos y empezábamos a trabajar, veíamos la ayuda de la gente. Lo que la gente necesita es quien los guíe, más que quien los rete. Por darte un ejemplo, yo llego a una estructura en la cual necesitan ayuda y yo, en vez de coger y a los que estaban trabajando, removiendo un poco de escombros, decirles, salgan que llegué yo, con un tono de voz muy fuerte, en tal caso los ordeno y les digo que me formen una línea de seguridad para que la gente me permita trabajar con más calma y poder seguir mejor mi procedimiento. Si necesito una ayuda de ellos, tomarlos en cuenta y hacerlos parte de la emergencia, pero que no cumplan una afectación en la misma y que siga yo mi procedimiento normal. ¿Cómo influyen las condiciones emocionales en ese momento? Totalmente, hay muchas experiencias vividas que usted en el momento tiene que basarse, se podría decir, poner un poco fuerte el corazón y cumplir sus procedimientos para poder salvar más vidas. Nosotros, dentro de las experiencias que tuvimos en el de Ecuador, yo en lo personal tuve la experiencia más fuerte en cuanto a dirigir una operación. Yo soy el jefe de operaciones del grupo de rescate. Yo decido qué operación vamos a seguir, tomando en cuenta primero, conversándolo con mi jefe del equipo, diciendo esto vamos a hacer, esto, aquello y aquello, por tal motivo. Mientras estábamos en el transcurso de esta operación rescatando a una señora con una niña de 9 meses y un niño de 3 años, estaban bajo dos losas en un hotel, otra niña se me acerca y me jala de mi overol y me dice, señor, ¿puede sacar a mi mamita? Mi mamita está en ese rincón, está muerta, pero yo quiero a mi mamita. O sea, en ese momento tú tienes que entender que la prioridad la tienen las personas que están dando respuesta. Coger a esa niña, guiarla con la persona indicada, en este caso Policía Nacional, que la tenga a buen recaudo mientras yo termino de sacar a las personas con vida. O sea, ese tipo de cosas nos van guiando que los procedimientos salvan vidas. Durísimo, durísimo. Ustedes enfrentan realmente situaciones impresionantes. Vamos a incluir las preguntas de nuestros televidentes. Tenemos a Yuleisi, dice, me considero una persona con mucha vocación hacia el voluntariado. Me gustaría saber qué requisitos hay que tener para ingresar al cuerpo de bomberos de la ciudad y así capacitarme. Guayaquil cuenta con 1.700 voluntarios aproximadamente, un poco más. Ellos llegan primero, necesitan tener la vocación de servicio, que es lo que nos inspira a seguir trabajando. Ser mayores de edad, título de bachiller, cédula de identidad, papeleta de votación, entre otros recursos muy básicos, y ellos empiezan un proceso de formación. Hacen un curso dentro de la Academia de Bomberos. ¿Cuánto dura más o menos la preparación? Este curso de aspirante a bombero dura un mes, pero dentro de este mes nosotros les damos desde la historia a los bomberos de Guayaquil para que empiecen a saber cómo se crearon los bomberos y qué influencia tienen a la ciudad. Empiecen a ver la estructura de bomberos, cómo es el órgano regular, cómo nos manejamos los bomberos, cuál es nuestra cadena de mando, cuáles son nuestras funciones de trabajo. Se preparan en primeros auxilios, se preparan en atención de incendios y luego de terminar estos 4 semanas, ellos llegan a una compañía de bomberos. Ellos pueden elegir entre cualquiera de las compañías que tenemos en la ciudad. Eligen la compañía y en esta compañía el comandante de compañía continúa con esta formación. Ellos durante un año se siguen preparando en la compañía y yendo a la academia a hacer cursos específicos. El único costo que ellos pagan es el curso de aspirante, el curso de ingreso. De ahí en adelante ningún bombero tiene costo alguno en ningún curso. Tenemos cursos de especialidades y van desarrollando ellos habilidades y destrezas para ver a qué división o cuál es su fuerte. ¿Y al cuánto tiempo pueden ya participar en una operación de...? Ellos pueden participar en una emergencia real a partir de 6 meses o que el comandante indique. Ellos, al terminar el curso de aspirantes, tienen el conocimiento, pero no se les dice que pueden ingresar a un incendio por temas más que seguros.
Tenemos a Luis, él nos dice, es arquitecto, recién graduado de la universidad, le está gustando mucho el curso, dice incluso ya tengo el libro del curso, pero me gustaría que ampliaran un poco el tema de la amenaza sísmica cuando se junta con otra amenaza. Por ejemplo, en Haití muchas construcciones tenían techos pesados para evitar la amenaza de los fuertes vientos y eso fue fatal cuando llegó el terremoto porque las estructuras cayeron. Un poco la gente siempre preocupada, pensando en qué puede hacer, qué puede prevenir, qué puede cambiar en su casa o en su oficina, en su lugar de trabajo, para evitar desastres mayores, ¿no? Primero, identificar los riesgos, saber cuáles son los riesgos dentro de mi casa, saber cuáles son los lugares más seguros, cuál es mi procedimiento de emergencia dentro de casa. Cosas que muchos no hacemos muchas veces, tener un lugar donde nos vamos a encontrar como familia. Él, por ejemplo, él es arquitecto, según lo que escuché en la pregunta. Nosotros dentro del grupo USAR, que es un grupo especializado netamente en rescate de estructuras colapsadas, nosotros también tenemos nuestros ingenieros estructurales, que son los que nos hacen la evaluación de la estructura antes de ingresar. Si el ingeniero nos dice hay que apuntalarla antes de ingresar, la apuntalamos y luego ingresamos, porque por el conocimiento de ellos nos tienen una visión un poco más amplia de la estructura. Si bien es cierto, todos los rescatistas, miembros del equipo, tienen el conocimiento para evaluar rápidamente una estructura, pero en estructuras mucho más pesadas o complejas, antes de nosotros hacer la operación, el ingeniero nos dice qué hacer o qué no hacer. Él podría ser parte de nuestro grupo a futuro, porque primero tiene que ser bombero y seguir su proceso de formación. Teniente, en los rescates exitosos, cuando han encontrado personas con vida, ¿usted encuentra puntos en común, cosas que esas personas o lugares donde esas personas estuvieron o cosas que ellos hicieron que tal vez contribuyeron a su supervivencia? Por supuesto que sí. En los 2 terremotos tuvimos experiencias bastante parecidas. En el de Manta, el primer rescate que tuvimos fue un señor de 70 años. Él sí cumplió el procedimiento de emergencia. Él se puso a un costado de su cama en posición de seguridad. La esposa lamentablemente no siguió este procedimiento. Cuando hubo el colapso, él se formó un espacio vital aislado, el conocido como Triángulo de la Vida, y a él lo pudimos sacar con vida. Pero lamentablemente la esposa sí falleció. Qué pena, o sea que sí, estos espacios definitivamente se forman los espacios vitales aislados. Decirle que se van a formar siempre en tal lugar no podría decirlo, porque va a depender mucho del movimiento, el tipo de movimiento que tenga, el tipo de sismo. No todos los sismos son iguales. Dependiendo del sismo va a ser cómo va a quedar la estructura, pero de que se forman los espacios vitales se forman. Paulina de la Garzota dice, súper interesante lo que han mostrado del trabajo de los comités de riesgos barriales. ¿Los bomberos también capacitan a estos comités y a sus brigadas de rescate y primeros auxilios? A mi entender, son de los que más experiencia tienen en la ciudad. Definitivamente la gente valora muchísimo a los bomberos y confía en ustedes. ¿Están involucrados con los comités barriales? Por supuesto, incluso sacamos una campaña que se llama Prevención con Formación, en la cual enseñamos a la comunidad, a comités barriales específicamente, cursos de primeros auxilios, de incendios y riesgos en el hogar. O sea, no solamente trabajamos en sismo, y tenemos también desarrollado ya un curso para la comunidad en caso de desastres naturales o terremotos, para que ellos son las respuestas en las primeras horas. De hecho, está comprobado según estadísticas que los que sacan más personas con vida es la misma comunidad dentro de las primeras horas luego del sismo. Son los que más víctimas rescatan. Ya cuando llegan los grupos especializados, comienzan a rescatar las personas que están en lugares demasiado difíciles o demasiado complejos. Pero los números más altos, las personas que sacan con más vida, es la comunidad. Y una comunidad preparada nos va a servir de mucha ayuda a nosotros. Quedémonos con esas palabras. Hemos estado resaltando también la importancia de los comités barriales. Así que, Paulina, si hay vocación, si hay interés a formar un comité barrial, a integrarlo y a ser capacitada también por todos los expertos, como en este caso los bomberos. Muchísimas gracias, teniente. Así es. Hoy aprendimos cómo se vive la etapa de respuesta compartiendo con personas que han prestado su ayuda en casos reales de sismos. En el próximo capítulo cerraremos nuestro ciclo educativo con un último grupo de expertos.